me acuerdo quién había preguntado. Bien. Ejercicio 9. Era este de acá, ¿verdad? El que habla sobre la solubilidad de los diferentes compuestos. Sí, bueno. Bueno, lo voy a leer y así lo vamos resolviendo. 9. Suponga que se desea estudiar la solubilidad de los siguientes compuestos: hexano, ácido propanoico, alcohol terbutílico, etilbenceno, etilamina, 2-metilpropeno. En un laboratorio se disponen de los siguientes solventes: agua y tetracloruro de carbono. Esquematice mediante un cuadro los resultados del estudio realizado y las observaciones en cada caso. Bueno, acá tenemos una situación en donde estamos estudiando la solubilidad de los compuestos orgánicos. Nos dan como solvente agua, y el otro solvente sería tetracloruro de carbono. Bueno, cuando hablamos de solubilidad, generalmente, como regla genérica, lo que decimos es que lo similar se disuelve entre ellos. Esto nos dice que en la mayoría de los casos vamos a encontrarnos que los compuestos polares se disuelven en solventes polares y los compuestos no polares se van a disolver en solventes no polares. Entonces, para predecir o identificar la solubilidad de un compuesto, lo que tenemos que hacer es, primero, chequear los solventes que nosotros tenemos. Por un lado, nos están diciendo que tenemos agua. Y agua es el solvente más utilizado de manera polar. El agua disuelve la totalidad de los solventes polares. Y por otro lado tenemos el tetracloruro de carbono, que es un solvente orgánico muy utilizado para disolver compuestos no polares. Es decir, que aquellos compuestos que no se disuelvan en agua porque son no polares, probablemente se puedan disolver en tetracloruro de carbono. Bien. Bueno, entonces, para poder predecir en cuál se va a disolver cada sustancia, en cuál solvente se va a disolver, tenemos que ver las estructuras de esos compuestos. Lo voy a anotar para no olvidármelo. A ver, alguien más entró. Bien, dijimos hexano, ácido propanoico, alcohol terbutílico, etilbenceno, etilamina y propeno. Bueno, entonces vamos a ir resolviendo esto de manera, como a pedir el ejercicio, mediante un cuadro. Bien. Bueno, para esto vamos a tener que estudiar las polaridades de los diferentes compuestos que vamos a tener. Por un lado, el primero que vimos, que nos pide ahí el ejercicio, es qué es lo que sucederá, cuál será la situación que va a suceder con el hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. A ver, la solubilidad del siguiente compuesto hexano. Esquematice mediante un cuadro los resultados del estudio realizado y las observaciones en cada caso. Bien. Generalmente, de manera experimental, para hacer las solubilidades, se utilizan tubos de ensayos y se hace la muestra por duplicados. Es decir, en un tubo de ensayo voy a poner el solvente agua y en el otro tubo de ensayo voy a poner como solvente el tetracloruro de carbono. Eso sería de manera experimental la forma más fácil de poder identificar la solubilidad. Tengo mi tubo de ensayo con tetracloruro y ahora tengo mi tubo de ensayo con agua. Bueno.
Ahora, para predecir si este compuesto se va a poder disolver o no se va a poder disolver, voy a tener que mirar la estructura del hexano. Nosotros sabemos que el hexano es un compuesto que presenta enlaces carbono-carbono y enlaces carbono-hidrógeno. Acá con rojo estoy marcando todos los enlaces hidrógeno que presenta el compuesto. Bien. ¿Se acuerdan cómo se calcula la polaridad de los enlaces, verdad? Escriban sí, no en el chat, si no pueden usar el micrófono. O si quieren que explique esa parte de vuelta. Claro, una medida de la geometría. Lo primero que tenemos que chequear es siempre, para ver la polaridad de un enlace, tenemos que ver esto. Si los enlaces son no polares, ya de por sí la molécula va a ser no polar. No tengo que fijarme en la geometría ni nada. Ya miro los enlaces y los enlaces me está diciendo que es no polar. Ahora, si yo miro los enlaces y me da polar, ahí sí tengo que analizar la geometría. Porque si la geometría, la distribución de los enlaces es opuesta, los enlaces, las polaridades se me van a cancelar. Es lo que veíamos que pasaba, por ejemplo, con la molécula del dióxido de carbono. En el dióxido de carbono, si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, la electronegatividad del carbono es 2,5 y la del oxígeno es 3,5. Si yo hago esta diferencia de electronegatividad, esto me indica que el enlace es polar, que es mayor a 0,4, entonces los electrones se están distribuyendo hacia el oxígeno, en este caso, y en este caso con una intensidad, con un vector. Es decir, que el enlace es polar, pero como la molécula que estamos analizando es lineal y los enlaces se encuentran de maneras opuestas, es decir, se encuentran a 180 grados, tienen la misma intensidad, pero tienen diferentes direcciones. En este caso, por la geometría de la molécula, decimos que las fuerzas se anulan entre ellas, dándome por resultado una molécula no polar. Qué diferente que lo que pasa, por ejemplo, con el dióxido de azufre. El dióxido de azufre, tenemos una situación similar. En donde tenemos el azufre unido a los oxígenos, no me acuerdo numéricamente de la electronegatividad del azufre, pero me acuerdo que esto da un enlace polar hacia los oxígenos, y en este caso, si yo me fijo en la geometría de la molécula no es lineal, las fuerzas no son opuestas entre ellas, entonces acá no se van a cancelar, sino que acá lo que va a aparecer va a ser una resultante, similar a la forma en la que se resuelven en física. O sea que yo tendría la resultante, la fuerza resultante sería para acá abajo, pero no se cancela. Bien, esos son los dos casos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de moléculas polares. Si son polares, tengo que chequear la geometría. Si es no polar, listo, eso no lo tengo en cuenta. Veamos, por ejemplo, la primera situación que teníamos. Acá tenemos hexano. Tenemos enlace carbono-carbono, y ya sabemos que en esta altura el enlace carbono-carbono es no polar, porque la diferencia entre la electronegatividad del carbono me va a dar 0. O sea que el enlace, la diferencia, mejor dicho, la diferencia de electronegatividad de los enlaces carbono-carbono, eso es igual a 0. O sea que ya sé que esos enlaces son no polares. Y la diferencia de electronegatividad de los enlaces carbono-hidrógeno, que serían con las líneas que yo marqué en roja, sería la diferencia de electronegatividad, sería la electronegatividad del carbono menos la electronegatividad del hidrógeno. En este caso me da 0,4, lo consideramos no polar.
O sea que esta molécula presenta dos enlaces no polar. ¿Qué quiere decir? Que toda esta molécula, los electrones están distribuidos de manera homogénea alrededor de la molécula y no hay un lugar donde se genere un polo. Entonces nuestra molécula es no polar. Si yo pongo hexano en el tubo que tiene agua, ¿qué voy a esperar? ¿Cuáles van a ser las hipótesis de las observaciones que se van a ver ahí? ¿El hexano se va a poder disolver con agua? Claro, no. Muy bien. El hexano, como ya dijimos que es no polar y el agua solamente disuelve a compuestos polares, el hexano no se va a disolver. Va a quedar, se me van a ver dos fases. O sea que el resultado que yo voy a tener que esperar acá, donde me está diciendo que esquematice mediante un cuadro los resultados, va a ser que en la mezcla hexano-agua, voy a tener dos fases. Puedo decir, puedo escribir, no se mezclan, por ejemplo, o no son miscibles entre ellos. El resultado serán dos fases. Una fase orgánica y una fase polar. ¿Alguien más quiere entrar? Y si repito el mismo experimento con tetracloruro de carbono, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Si para el segundo caso agarro una porción de hexano y lo mezclo en el tubo de ensayo que tiene el tetracloruro, ¿voy a ver dos fases o una sola fase? Perfecto, una sola fase. El hexano es no polar, el tetracloruro de carbono es no polar, entonces lo que yo voy a esperar acá es ver una sola. El resultado será una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que estos compuestos son compuestas completamente miscibles entre ellos. Bueno, hacemos otro para ver si se termina de entender la idea. El segundo que había era el ácido propanoico. Bueno, sigo de la misma manera, planteo la estructura del ácido propanoico. Propanoico tiene 3 átomos de carbono y como es un ácido tiene un grupo carboxílico. Bien. Bueno, ahí puedo analizar la molécula. Ya por ejemplo, identificamos que la parte carbono-carbono y la parte carbono-hidrógeno, es decir, la cadena carbonada, del ejercicio anterior lo podemos recuperar y considerar que toda esta parte que tenemos acá es no polar. Pero la parte que tenemos entre el enlace carbono-oxígeno nos da un enlace polar y el enlace carbono-oxígeno-hidrógeno nos da también un enlace polar. Es decir, que toda esta zona de acá es polar. Pueden hacer la diferencia de electronegatividad si quieren. Es de la misma manera que en el anterior. No lo voy a hacer por no usar tanto tiempo de la consulta. Pero si hago el enlace carbono, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno me va a dar polar. Si hago la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno me va a dar polar. Es decir, que toda esta secuencia que tengo acá es completamente polar. Acá sucede que es mucho mayor la zona polar de la molécula que la zona no polar. Incluso
por otro dato, dentro de la zona polar tengo un enlace oxígeno-hidrógeno, que esto es capaz de generar puentes hidrógenos con el solvente agua. Eso es lo que genera una mayor solubilidad en agua. Bueno, entonces, como síntesis, para cerrar esta situación, podemos ver que como tenemos una zona polar bastante marcada, puedo esperar que este compuesto se mezcle en agua. El resultado era una sola fase, debido a la alta polaridad del compuesto. Bien, ¿se entiende cómo ir avanzando Pasa lo mismo, dos fases, una fase. Compartir un archivo en chat para esta reunión. Bueno, ¿se entiende cómo ir ¿Quieren que siga resolviendo más ejercicio o se va entendiendo de este punto particularmente? Bueno, y así es como hay que avanzar en todo. En estos casos, por ejemplo, también, viendo el alcohol terbutílico, como es una cadena bastante pequeña y tiene un grupo oxidrilo, pasa lo mismo. El grupo oxidrilo es polar, se va a disolver en agua. El etilbenceno es completamente no polar, esa sustancia. O sea que esa sustancia, si la intento disolver en agua, no se va a disolver, me va a dar dos fases, pero sí se va a disolver en tetracloruro de carbono. Bien, después otro más, tenía la etilamina. Bueno, acá tengo amina. El grupo amino, el nitrógeno unido al hidrógeno es bastante polar y de hecho puede generar puente hidrógeno. Entonces ahí sí tenés un caso en donde también se va a poder disolver en agua. Y el último caso, el 2-metilpropeno, bueno, ahí pasa la situación que tenemos carbono-hidrógeno y como ya lo vimos anteriormente, carbono-hidrógeno no se disuelve en agua, entonces en ese ensayo no va a haber solubilidad en agua, van a haber dos fases, pero sí va a haber una solubilidad completa en tetracloruro de carbono. Bien. Bien. No sé qué otro ejercicio quieren que vayamos resolviendo o analizando. Ahí actualicé el acceso al jam. Creo que los deja entrar. Ahora. Bien. A mí me acaba de decir que la solicitud fue enviada. Así que... Ahí está. En la hoja 2, porque me quedaron al revés, en la siguiente, tengo dudas de si están bien enumerados. En el Quiral 3, los que están en amarillo. A ver. Esto es del parcial, ¿verdad? Escribe sí. La estructura trans RS 3 hidroxi 2 metil 4 hepta isopropilo. Bueno. Sustancia, luego escribir el nombre del pack y escribe misma la función. Bien. Vos preguntás si las posiciones están bien. Claro, porque para el Quiral 3 quiero saber si es S o R, pero siempre me confunde. Por ejemplo, el primero sería el hidroxi. En el carbono 3, sí. Sí. Y después sería el 2, sería el de la izquierda, porque ahí tengo carbono, del otro lado también tengo carbono, y después ese está unido a dos carbonos o a un carbono. El 2 el 4. Bien, el 4 en este caso, para estereoisomería lo consideramos que está unido a dos carbonos. El enlace doble lo consideramos dos carbonos. Y el 2 también está unido a dos carbonos. Claro, entonces por el momento son iguales. Equivalentes, no lo llamamos iguales. Entonces pasamos a la otra posición. ¿Y en la sería otra? El 1 claro. Y el 5.
Bueno, en el 5 tengo dos átomos de carbonos unidos entre sí, y en el 1 tengo un carbono que está unido a 3 oxígenos. Entonces sería ¿Cuál tendría? R. Claro, sentido horario en ese caso. Pero yo quiero que sea S. Entonces hago la cuña Para. punteada. Claro, para. En este caso, es verdad, quedó como R. ¿Bien? Sí. O sea, quedó el oxidrilo que tiene prioridad, después el carbono 1 y después el carbono 4. Ese sería el sentido del giro, ¿verdad? Claro. Bien. Pero ahí tenés que tener cuidado porque el grupo de mayor prioridad vos lo enviaste atrás. Sí. En ese caso, la configuración real sería la opuesta. Sería un S eso que marcaste ahí. Claro. Bien. ¿Esa era la duda? Claro, sí. Porque Bien. yo quiero o sea, me pide 3S y si yo lo veo, si la cuña estuviera toda pintada, la del hidroxi sería R, pero yo quiero que sea S, entonces la dejo punteada. Bien, sí, perfecto, ahí está bien, ahí te entendí. Claro, porque cuando el grupo de mayor prioridad te queda para atrás, nosotros lo que estamos haciendo es darle la asignación opuesta. Claro. Si el grupo de menor prioridad el de menor prioridad te queda para atrás, ahí estás armando directamente la situación de la molécula. Bien. Entonces sí, está bien. Y después, en el inciso B, me pide la estructura Fisher. Y no sé si está bien. Es la hoja 1. Bien, a ver, déjame ver que lo anoto mentalmente para no olvidármelo. Aquí. Está escrito igual, que del otro lado. A ver. Ok. Bien, veamos. El carbono, bueno, te quedó el más oxigenado arriba, toda la cadena carbonada de manera vertical y los carbonos quilares te quedaron en la cruz. Perfecto. Bueno, habíamos dicho que los carbonos 2 y 3 eran los que te presentaban quilaridad. Sí. Bien, el carbono 2 dijimos que era R y el carbono 3 dijimos que era S. Sí. Entonces, en el quiral 2, la primera posición sería los oxigenados arriba. Bien. La segunda posición sería el quiral 3 y todo lo otro. Claro, todo ese masacote que te quedó acá abajo, ¿verdad? Y ahí sería S, pero es R. ¿Por qué decís que sería R? Porque como es S, pero siempre en Fisher lo vemos al revés. Lo que es S es R. No. En Fisher, los dos grupos que están fuera de la cadena carbonada te quedan hacia adelante. Entonces no sucede esa situación. Eso sucede cuando vos lo ves en la forma esquelética y el grupo de mayor prioridad te queda mirando para atrás. Pensé que se veía así. Porque es... ¿Por qué? Perdón, no te escuché bien. Porque se lo consulté a Isra y lo había entendido así, pero puede ser que no. No, así como lo planteaste vos, de esta manera que lo escribiste, está bien escrito. ¿Sería ese entonces el 2? Claro, pero el carbono 2 es antihorario. La idea de Fisher es para que sea más fácil representarlo. Desde la forma en que lo veo, lo nombro y listo, y me olvido de considerar si está atrás o adelante. Por eso es más práctico Fisher, porque así como vos ya lo escribiste, así lo nombrás. Bien. Claro, entonces el carbono 2, en este caso, tiene un sentido antihorario, es ese. Entonces tengo que invertirlos. Claro, te convendría poner el metil en la izquierda y el hidrógeno a la derecha. Bien, entonces se lo tengo que corregir. Y quería consultar
¿Qué otros sinónimos se pueden llegar a usar para pedir enantiómeros y eso? Porque a veces no te piden enantiómeros, sino te piden, no sé, algo de óptica y eso. Es que ahí va a depende de lo que te están pidiendo. O sea, si te dice un estereoisómero, puede ser cualquiera. Cualquiera de lo que estuvimos viendo, estereoisómero, enantiómero, diastereoisómero, cis, trans, todo eso abarca los enantiómeros, los estereoisómeros, ¿bien? Bien. Ahora, si te pide uno que no tenga actividad óptica, bien, ahí tengo que cambiar los carbonos quilares. Sí o sí, tengo que deshacerme de los carbonos quilares porque son los que me generan la actividad óptica. Ah, bien, sí. Ahora, si me pide un estereoisómero, pero que desvíe la luz en sentido contrario, ahí tengo que hacer el enantiómero del compuesto que yo tengo. Si tengo un carbono quilar, cambio de lugar la configuración. Si me pide no sé, ¿qué más puede pedirte? Un estereoisómero, pero que, a ver, con el tema de la luz polarizada, pero que no necesariamente cambie de lado opuesto la luz polarizada, ahí, por ejemplo, puedes hacer un diastereoisómero o un isómero geométrico, porque eso no desvían las luces polarizadas. Bien. Bien, el geométrico no desvía la luz polarizada, el diastereoisómero lo desvía de otra forma, no R o S. ¿Quedó? Sí, estaba anotando. Gracias. ¿Cómo quedó entonces la configuración en la primera consulta? Perdón, ¿en cuál era esa? No lo vi. Lo pasé largo. ¿Te referís a ese ejercicio que estamos viendo en la pantalla acá? Ah, ok, listo. Bien. Bueno, aclarado eso, no sé si hay alguna otra duda que... Profe, ¿puedo proyectar un ejercicio? Dale, ¿para que dejo de compartir pantalla? Ahí está. A ver si puedo. ¿Se ve, profe? Sí. Mi consulta es con respecto a cuando tengo la Z. No sé si la dibujé bien en la parte que está ahí el doble enlace. Bien, sí. La Z hace referencia también a un tipo de isomería, estereoisomería. ¿Te acordás cuál es? Sí, sí, los geométricos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de Z, ¿de qué estamos hablando? ¿Cis o trans? De cis. Y ahí ya lo representaste al compuesto ácido ZS, ácido 2-hidroxi, 4-metil, 3-hexenoico. Bien, ¿cuál es tu duda acá? Es cuando para poner en el doble enlace, con respecto a si el metil, para que me quede en la forma Z, que quede sería en el mismo lado, si está bien escrito así, dibujado así, perdón. Claro, ahí vos le diste la prioridad, por ejemplo, el carbono que está a la izquierda, el etil tiene la prioridad. Entre el metil y el etil, el etil. Claro, el etil. Y con respecto a la otra parte, el hidrógeno sería la menor, entonces... Perfecto, o sea, ahí te quedó bien, te quedó ahí en posición cis. Bien. Para fijarte si te quedó o no te quedó bien, lo que yo les recomiendo que pueden hacer es trazar una línea en lápiz muy fina, siguiendo la trayectoria del doble enlace. Sí. Entonces, de esa manera ya marcas cuáles son los dos semiplanos, el semiplano superior y el semiplano inferior. Bien. Entonces, si los dos grupos prioritarios te quedan del mismo lado del semiplano, y ahí es cis. Yo, por ejemplo, acá lo estoy marcando y sí, te quedó en situación cis. Bien. En este caso, el semiplano estaría inclinado como para
para la derecha, 45 grados estaría inclinado. Claro, como hacia abajo. Claro. Así que bueno, si querés hablar más de arriba o abajo, superior e inferior, fíjate, dos semiplanas, y si los dos grupos prioritarios te encajaron dentro del mismo semiplano. Ah, bien, listo. Y la otra consulta era con respecto al S. No sé si verás que ahí yo dibujé abajo, donde está el C quiral. Yo le asigné las prioridades a los grupos. Bien, perdón, ¿en cuál estamos? En el carbono quiral, que está la cuña del carbono quiral, el que está a la izquierda, ¿verdad? ¿Tenés el mouse para mostrarlo? No se ve cuando yo marco, ¿no se ve? Ah, no se ve. Ah, perdón. Bueno, o sea, sería la representación que hay a la izquierda. La claro. Primera. Bien. Claro, en este caso el carbono quilar es el carbono 2. Bien. Ese carbono está unido a un grupo hidroxilo, a un grupo carboxílico, a un hidrógeno y a una cadena carbonada. Sí. Entre ellos tres le diste la prioridad. Primera prioridad la tiene el grupo hidroxilo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. La segunda prioridad la tiene el grupo carboxílico. ¿Qué sería? ¿Ahí se ve cuando marco? Ahora sí. Ah, listo. Yo leí la prioridad número 2. Bien. Y a este sería el número 3. Perfecto. Y por último, el hidrógeno. Después voy a la proyección de Fischer y les puse, me dice que es S. Entonces yo orienté de este lado 1, 2 y 3. Pero ahí no sería S. Ahí sería R. Pero si yo entendí que si el grupo de hidrógeno estaba sobre el horizontal, no se debería ver el otro, sería el S. Si el hidrógeno está sobre la horizontal. Profe, yo tengo entendido lo mismo. Déjame ver algo. Bien, ¿están ahí? Sí. Sí, profe. Es raro, yo me hicieron entrar en la duda, porque yo lo tengo de otra forma, y si ya son varios los que están diciendo eso, capaz que yo lo tengo mal. Bien, ¿quién le dijo eso? Lo vieron en consulta, ¿verdad?
Sí, sí. esa situación. Y en el libro que tenía también salió eso. Claro, bueno. Acá yo tengo un ejemplo de SS. Eso es S. Y eso es S, pero el hidrógeno está. Bueno. Me hicieron. Le subí la profe de teoría. Ok, bueno. Entonces, bueno, si lo dijeron en la teoría, lo ponemos así. No me tuve que haber confundido entonces yo en lo que tengo que anotar. Profe, de última por WhatsApp, después podría avisarnos si es así o no. Dale. Sí, estaría bueno. En la horizontal, el giro horario es S. Bueno, dale, ahí lo chequeé y lo veo. Y después la otra que me había dicho, bueno, la proyección de Fisher la voy a chequear de vuelta. Dale. Y ahí lo subo al WhatsApp de últimas. Ustedes lo que tienen es que si el hidrógeno está en la cota horizontal, Claro, el de menor sería menor claro, más. y ahí sería el opuesto. Claro. Bien, o sea, dale, voy a averiguar eso y saco la duda después, lo envío a la tarde al grupo, ¿bien? Y la otra era el tema de la representación que tienen acá, en la izquierda me había dicho, la que tiene la cota marcada. Claro. Uh-huh. Bueno, las prioridades que puse 1, 2 y 3 acá. Sí. Y entonces, bueno, le volví a poner acá y le puse 1, 2, 3. Ahí me quedó sentido antihorario. Ahí me quedó ese, con la cota hacia afuera, sería, ¿está bien? Para cuña, Perfecto. perdón. Antihorario, excelente. Bien, ahí sería ese. Uh-huh. Listo. Si fuera una R, perdón, una E en vez de Z, cambiaría el etil y el metil de posición, sería, ¿no? Claro, vos querés la isomería geométrica, ¿estás viendo? Sí. Claro, ahí sí tenés que cambiar de lugar eso. Claro, y ahí quedaría E. Uh-huh. Bien, buenísimo. Gracias, profe. Bien. A ver, ¿qué otra duda? A ver el chat. Acá en el chat, aclaro, el giro horario es R. R hace referencia al giro horario y S hace referencia al giro antihorario. Bien, bueno, chequeamos lo que es eso entonces. Ahí. Voy a acomodar un poco acá. Perdón, tenía el micrófono apagado. Comparto pantalla, avísenme cuando puedan ver lo que estoy compartiendo.
Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Bien. Bueno, vamos a chequear qué pasa con los compuestos mesos. Nosotros cuando hablamos de... Bueno, ya vimos que tenemos diferentes tipos de estereoisómeros. Vimos que teníamos enantiómeros cuando solamente tenemos un carbono quilar y vimos que tenemos diastereoisómeros cuando tenemos 2 o más carbonos quilar. Bueno, por ejemplo, si yo tengo algo así, bueno, y acá un hidrógeno y acá un hidrógeno. Bueno, acá tenemos una molécula que presenta 2 carbonos quilares. Por ejemplo, el carbono 2 está unido a 4 grupos diferentes y el carbono 3 está unido a 4 grupos diferentes. Bueno, los compuestos mesos son un caso particular que podemos hablarlo cuando tenemos una molécula que es, primero que todo la vamos a llamar que la molécula es simétrica. Es decir, que yo puedo trazar una línea a la mitad de la molécula y me queda que los grupos que tengo en la parte superior de la molécula son iguales o son equivalentes a lo que tenemos en la parte inferior. Por ejemplo, esta es una molécula simétrica. Yo puedo partir la molécula a la mitad de manera imaginaria y veo que en la parte superior me quedó un carbono 1 con un grupo carboxílico y después otro carbono unido a un grupo hidroxilo y a un hidrógeno. Eso es la parte superior y la parte inferior también. Tengo un grupo carboxílico terminal y un segundo carbono que tiene un grupo hidroxilo y un hidrógeno. Bien. Eso es uno de los primeros requisitos para que una molécula sea meso. Ahora, nosotros vamos a terminar de considerar que una molécula es meso cuando la estereoisomería de la parte superior sea opuesta a la estereoisomería de la parte inferior. Veamos cómo lo podemos hacer a esto. Lo voy a agrandar por la duda que quedan algunas dudas de representación de los enlaces. Bien. Lo que había dibujado ahí en los extremos son los grupos carboxílicos, que capaz que sea mejor verlo de esta manera. Bien. Bueno, si yo me pongo a fijarnos, nos ponemos a fijar acá cuáles son los sentidos de rotación de esta molécula. Por ejemplo, para el carbono 1, de la parte superior, el carbono quilar del plano superior que marca acá, yo veo que el primero que tiene prioridad es el grupo hidroxilo. Este tiene mayor prioridad, es el oxígeno. Y veamos qué es lo que tiene la segunda prioridad. Bueno, dijimos que el hidrógeno no tiene prioridad. Es el último en tener prioridad. Si nosotros vemos después lo que siguen, tenemos que en la parte superior tenemos un carbono y en la parte inferior tenemos otro carbono. No hay diferencias entre ellos, así que me pongo a fijarnos qué es lo que tienen unido cada carbono. El carbono del grupo superior está unido a 3 oxígenos diferentes, mientras que el carbono de la parte inferior está unido a un solo oxidrilo.
a un solo oxígeno, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo va a tener la segunda prioridad y este de acá va a tener la tercera prioridad. O sea, que me quedó un sentido, la parte superior tiene un sentido antihorario y la parte inferior, si lo chequeo, me queda un sentido, veamos, acá tengo el oxidrilo, vamos a analizar el carbono de abajo con otro color para no generar confusión. Vamos a analizar cuál es el sentido de giro del carbono que tenemos en el plano inferior. Bueno, la primera prioridad la va a tener el carbono, perdón, el grupo hidroxilo, la segunda prioridad la va a tener el grupo carboxílico y la tercera prioridad la va a tener la cadena carbonada. Entonces, en este sentido me quedó un sentido de giro también antihorario. Bien. En estos casos, nosotros no decimos que esto es un meso. Para que esto sea un meso, sí o sí, el sentido de giro que hay en la parte superior tiene que ser opuesto a la que hay en la parte inferior. Es decir, que para que esta molécula sea un meso, lo que debería hacer sería borrar reacomodar esto que tenemos acá y probar nuevamente. No, me la mandé ahí. Bien. Ahora, si reacomodamos, el carbono tiene, el grupo hidroxilo tiene la primera prioridad, la segunda prioridad la tiene el grupo carboxílico y la tercera prioridad la va a tener de vuelta el tipo que tenemos acá arriba. O sea que en este sentido, el sentido es un sentido horario. En este caso nosotros podemos considerar que esta molécula es una molécula meso, porque tenemos las dos condiciones que nos garantiza que sea meso. Primero, que sea simétrica, es decir, armar un semiplano, y lo que tenga en el semiplano superior tiene que ser equivalente a lo que tengo en el semiplano inferior. Y segundo, que los sentidos de giro de la quilaridad superior e inferior tienen que ser opuestas. No puede ser la misma. ¿Bien? Es media rebuscada. Acá había algo escrito. Uno de los incisos verdadero o falso del parcial decía los compuestos mesos son ópticamente activos y la profe cuando resolvió el parcial dijo que eso era falso, que los mesos no desvían la luz polarizada, pero no tengo claro por qué. Bueno, podemos verlo de esta manera. Nosotros sabemos, bueno, primero esto es un compuesto meso, primero la simetría. No sé si se alcanzó a entender la parte de la simetría o quieren que la explique de vuelta. A ver, voy a pegar acá. Sí, entendí, perfecto. Bien, o sea, si la molécula es simétrica es meso. En este caso, por ejemplo, si en el segundo caso yo en vez de tener un grupo carboxílico, pongo un hidrógeno, acá ya deja de ser meso, porque vemos que el plano superior e inferior son diferentes. En el plano superior tengo un grupo carbonilo y en el plano inferior tengo un grupo carboxilo. O sea que es imposible que esto sea un grupo meso. Eso no hay forma que me dé meso. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que son ópticamente... no son ópticamente activos? De hecho, estos compuestos no desvían la luz polarizada. Bueno, para ver eso lo podemos hacer a grosso modo. Lo vamos a ver así. Nosotros sabemos que... esto, veamos si lo puedo rotar. No, no se puede rotar. Bueno, nosotros sabemos que si tenemos un grupo, una molécula que tiene carbonos quilares, va a generar una desviación de luz. Y sabemos a la vez que si yo tengo moléculas equivalentes con los grupos
de elementos que presenta, pero los sentidos son opuestos, lo que va a hacer es desviar la luz en la dirección opuesta, pero con el mismo grado de inclinación. Es decir, que si nosotros vemos la parte superior del plano, si nosotros vemos esta molécula, podríamos decir, bueno, la parte superior me va a desviar la molécula a 15 grados positivos, por ejemplo. Bien. Ahora, si la luz toca la parte inferior, va a ser hacia la misma dirección, pero en sentido opuesto. Y eso está pasando con las millones y millones de moléculas que hay en nuestra muestra. O sea que, por un lado, cada vez que la molécula choque a una molécula que lo desvíe del lado positivo, después se va a encontrar con una que lo desvía al lado negativo. Entonces, la sumatoria de todas esas desviaciones siempre va a ser cero, porque la desviación que yo tengo superior siempre es opuesta a la que yo tengo de la parte inferior. Así, viéndolo muy a grosso modo. No sé si se entiende la idea. ¿Por qué no desvían la luz polarizada? Bien. Bueno. Bueno, joya. ¿Se entendió? Genial. ¿Alguna duda más que quieran que chequeemos? Profe, tú cuando te fijes la corrección de si es R o S que quieras ver, ¿dónde la subís? ¿A un grupo o a la PETCO? Bueno, gente, no sé, ¿quieren que veamos algún ejercicio más, alguna guía, algo del parcial? Lo que estábamos hablando recién sobre la proyección de Fisher, lo voy a decir en el grupo de WhatsApp, sí era como lo estaban planteando en la consulta, así, sintético. Ajá. Está el link para entrar al grupo de WhatsApp, creo, en la... ¿Cómo se llama esto? ¿En la PEDCO no estaba? No está. Ahí está. Bueno, si no hay más duda, ¿les parece que terminemos la consulta acá?